Vamos a repasar esta historia. Nuestra Señora de Coromoto, advocación mariana y patrona de Venezuela, remontándonos al año 1652, cuando la Virgen se apareció al cacique Coromoto y su tribu, pidiéndoles que se bautizaran y que puedan luego evangelizar, ¿no? Y vamos a repasar esta historia junto con Víctor Tobar. Víctor pertenece a la comunidad de venezolanos de la parroquia Sagrada Familia en Córdoba, allí en Córdoba, Argentina. Querido Víctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Verónica te saluda en esta mañana. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días, muchas gracias. Bueno, bastante emocionado. Primero, muy agradecido con ustedes por la invitación a este espacio tan lindo. Bueno, además por las noticias con las que amanecimos el día de hoy, muy, muy emocionado. Si se me nota un poco, bueno, mil disculpas, pero la verdad que es algo muy importante para nosotros. Y más en este momento, en Bien, este día que usted nos permite esta posibilidad de poder hablar de algo tan nuestro, ¿no? claro, se permite la emoción, Víctor, a flor de piel, porque creo que es lo que María nos hace vivir, ¿no? Cuando María nos acompaña, nos hace vivir con intensidad, desde lo profundo del corazón y sin máscaras. Y esta información que vamos a detallarla, por lo menos en un título un poco más contundente, se anunció esta mañana desde Norteamérica, fue el presidente Donald Trump, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido y sacado del país junto a su esposa. Estamos hablando de Cilia Flores. Estados Unidos atacó por sorpresa a Venezuela, bombardearon unos 5 puntos en Caracas, en Aragua y en Miranda, y a las 11 de la mañana el mandatario norteamericano dará más detalles al respecto. Entonces, preguntarte, Víctor, siempre de la mano de María, ¿cómo has tomado particularmente vos como venezolano esta noticia? Contanos. Y bueno, primero no sabía mucho, o sea, me enteré hace poco porque, bueno, me desperté y estaba preparando un poco lo que quería compartirles con respecto a lo que tiene que ver con esta nota. Y en medio de eso fue que me llega la noticia y obviamente, bueno, lo primero que uno piensa es comunicarse con sus familiares y saber que todo está bien, ¿no? Bueno, yo soy propiamente de Aragua, de Maracay, en uno de los sitios que recibieron uno de los ataques, y bueno, saber que también mi familia está bien, que se encuentran Bien. resguardados en seguridad, es muy importante, ¿no? La noticia, obviamente, lo primero que nos da es cierta felicidad, pero bueno, eso también tiene unas consecuencias que hay que saber también administrar en lo emocional, sobre todo para quienes no estamos en Venezuela y nuestros familiares que están allá, bueno, Mm. son los que nos nutren de qué es lo que puede estar pasando realmente y cómo se puede ir desenvolviendo todo esto a partir de esto que pasó ya a las primeras horas del día. Para nosotros es, bueno, una sorpresa que ya obviamente la esperábamos, que la habíamos pedido mucho, fue uno de Mm. nuestros principales deseos, yo creo que para todos los venezolanos, dentro o fuera del país, para este nuevo año, para pedirle al Niño Jesús este regalo. Pero bueno, ahora también viene cómo funciona esto, cuáles son las consecuencias que se vienen a partir de esto, ¿no? Eh, Obviamente todos queremos ese final feliz, ese final que nos permita a todos estar respirando tranquilos, en paz, pero bueno, también se trata de esto, de aprender de las circunstancias que a veces uno las ve como circunstancias difíciles, pero otras veces son también maestros que nos enseñan y que nos permiten sacar de dentro de nosotros la bondad, la paz, el amor, la misericordia, la confianza en Dios, en María, entendernos también como comunidad, incluso estando fuera de nuestros espacios. Esto también nos permite saber que nosotros estamos aquí para ser comunidad, para continuar ese mensaje, esas enseñanzas que nos enseñó Jesús. Querido Víctor, yo no separaría, por eso hablamos a veces de diosidencias, la historia de la Virgen de Coromoto con lo que hoy acaba de pasar, porque creo Totalmente. que María lo que quiere justamente es el cambio, la purificación, la evangelización, el querer ser bautizado, ¿no? Esa tribu, ese pueblo tiene que ver con una transformación desde el alma, desde el interior del corazón. Así que, ¿por dónde arrancamos a contar la historia de la Virgen de Coromoto? Sí, bueno, la Virgen de la Coromoto es la patrona de Venezuela y también de Caracas, que es la capital, obviamente, ¿no? Pero básicamente es la patrona de Venezuela. Hay una parte muy importante. María es una sola, ¿sí? Pero en Venezuela se veneran muchas advocaciones de la Virgen María.
esto viene más relacionado a las zonas, ¿no? Que cada región tiene como su identificación, su identidad, porque también apareció María en cada región. Por ejemplo, para los zulianos, la Virgen de la Chinita, Mm, para los orientales, la Virgen del Valle, para los pescadores, la Virgen del Valle, para los guaros en Lara, la Virgen de la Pastora, no sé, la Virgen de Belén, la Virgen de Fátima. O sea, hay mm, muchas advocaciones de la Virgen María, pero no es que hay divisiones con esto, más bien todo esto convive juntos, todos celebramos las diferentes advocaciones y no son varias vírgenes, es una sola madre la que cubre todo. O sea, todos sabemos que están todas, las celebramos en su época, con sus tradiciones, con sus cantos, con sus procesiones, pero la patrona de Venezuela también la celebramos obviamente todos y es la Virgen de Coromoto. mm, Esto más bien lo claro porque de pronto hay personas que son de cierta región que mm, celebran mucho y es notable para los que no son de Venezuela, pero acá celebran a la Quinita, acá celebran a la Virgen del Valle, sí, mm, pero también celebramos a la Virgen de Cormoto, que es la patrona de todos. Eh, es una sola madre. Para nosotros María es nuestra madre. Ese es el mensaje, ¿no? Nosotros en Venezuela hablamos con muchos acentos, cada zona, cada región tiene sus tradiciones, pero al final mm, todos confluimos en esa tradición, en celebrar la patrona de Venezuela. Y bueno, como tú adelantabas un mm, poquito, la historia de la Virgen de la Cormoto tiene también mucho de esto que está pasando hoy. Una resistencia de parte de Coromoto, que fue el cacique de esa tribu en esa zona donde, bueno, en medio de todo el proceso de colonización, de la llegada de los españoles, estos indígenas se resistían. La Virgen se le apareció a los indígenas, a su líder Coromoto, y les pedía que fueran directamente con los blancos y les pidieran que le echaran el agua en la cabeza para poder ir al cielo. Y ellos les llamó la atención, fueron, lo hablaron con los blancos, con los españoles, pero no fue algo como que, bueno, listo, vamos a hacerlo. En el momento que lo comentaron, los españoles organizaron todo, pero ellos se resistieron y Coromoto prefirió más bien irse a la montaña de nuevo, no involucrarse en eso, dudó, básicamente se resistió a eso. A pesar de que le había aparecido esta imagen de una señora muy, muy hermosa, muy llamativa y que le hablaba en su propio dialecto. O sea, fueron muchas cosas que para ellos le llamaron la atención, pero igual se mantuvieron en la duda. Luego se regresan a la selva, a la montaña, y le vuelve a aparecer en la choza propiamente de Coromoto, donde estaba también su cuñada, donde estaba su sobrino, y en ese momento se enoja mucho Coromoto y la ataca con una flecha en el arco. Y la Virgen desaparece. Ahora, en esa desaparición le deja en la mano a Coromoto una pequeña imagen en donde estaba dibujado lo que es la Virgen de Coromoto. Y se desvanece la imagen. Coromoto igual mm. sale de allí, se va muy enojado y se adentra en la selva. Obviamente también su sobrino, su hermana le cuentan estos detalles a los españoles y le entregan esa imagen que había dejado la Virgen en la mano de Coromoto. Y esa imagen, esa pequeña imagen que quedó en la mano, está todavía, es una reliquia que se mantiene ahora en la Basílica de Nuestra Ah, Señora de Coromoto, allá en Guanare. Todo esto pasó en el estado portuguesa, en la población de Guanare, y ahí está esa imagen que es la que se venera hoy en día. Coromoto luego se va a mm, la selva y en todo esto lo muerde una culebra, una serpiente, mm, y ya entendiéndose que, bueno, que puede morir porque era una culebra venenosa, entonces ahí decide pedirle a los españoles que sí, que le echen el agua, que lo bañen con el agua, que lo bauticen, y también incluso después de eso le pide a su comunidad que se bauticen también, que sean parte de este nuevo crecimiento para ellos. Entonces ahora esa tribu indígena son reconocidos porque ahora también son profundamente católicos y obviamente entonces son los que también le dan el nacimiento ahora a la Virgen de Coromoto ahí en esa región. Entonces, luego de más bien huirle, de resistirse, ahora más bien Coromoto es el que invita a todos
a que participen de esta bendición. Realmente reconociendo que lo que le había aparecido y que él rechazaba era la imagen de la Mm, Virgen, haciéndosele presente a él. Y las personas que estaban ahí también presentes lo reconocían como que, bueno, era algo importante que él simplemente estaba rechazando, de pronto por dudas, por miedo, por desconfiar. Y esta historia se traduce mucho a lo que vivimos hoy. A veces en Venezuela se habla de, bueno, de una crisis económica, de una crisis social, obviamente sí la hay, mm, pero yo salí de Venezuela más o menos en el 2017, ya se hablaba desde un par de años antes de que la crisis realmente iba en torno a lo espiritual, ¿sí? A que de pronto mm, lo que queríamos, lo que estábamos buscando realmente los venezolanos era volver a nuestra identidad espiritual, a reconocernos como cristianos, como católicos, o sea, ¿qué pasa? Yo me acuerdo cuando yo era niño, tú veías la cartera de una señora, de un señor, y siempre había una estampita de la Virgen. Tú entrabas a mm, una casa y siempre había un altar con una imagen de la Virgen. Ibas en el transporte público y había una imagen, ibas en las carreteras y en todos lados siempre se reconocía a la Virgen como parte de nuestra idiosincrasia. Y eso en el camino se fue desapareciendo, se fue perdiendo un poquito esa identidad y de pronto ya no es tan común ese tipo de gestiones. Y luego, bueno, lo relaciono un poquito con la historia de Coromoto y la Virgen en el sentido de que, bueno, sí, nos fuimos alejando, fuimos dudando de eso como nación, como país, y de pronto ahora más bien estamos en la búsqueda de reconectarnos con, con nuestras creencias originarias, con lo que realmente nos identifica como sociedad, con la Virgen de Coromoto como nuestra mm. patrona. Para nosotros, estando dentro, estando fuera de Venezuela, va a seguir siendo nuestra patrona, la veneramos siempre donde lleguemos. Acá propiamente en Córdoba está Joana, está la señora Julieta, que de pronto son las que tienen más tiempo Mm. acá en la ciudad y siempre han mantenido esta tradición. Luego también se ha unido Maricruz, se ha unido ahora la señora Rosa y mi persona, y hemos mantenido estas tradiciones que todos en algún momento venimos de ciudades diferentes, no nos conocíamos en Venezuela y bueno, coincidimos acá y entonces queremos que esta comunidad crezca y sobre todo queremos también involucrar a nuestros hijos, a los pequeños que, Mm. si bien nacieron en Venezuela y salieron muy chicos o nacieron ya fuera de Venezuela, nos escuchan, nos observan, van aprendiendo esto, pero no lo vivieron como lo vivimos nosotros, no vivieron una celebración, una misa solemne de la Virgen de Coromoto, no vivieron una procesión, no fueron parte de estas actividades allá, pero nosotros, bueno, hacemos lo posible para que ellos también conozcan estas experiencias y las vivan y obviamente sean ellos los protagonistas también, los niños que participen desde hacer ellos también las procesiones, desde hacer ellos también los rituales que nosotros hacemos alrededor de nuestras ceremonias con respecto a la Virgen de Coromoto. Claro. Claro, qué hermoso lo que rescatás, Víctor, y te escucho con mucha atención y también con mucha emoción, ligando a los acontecimientos que se publicaron recientemente, ¿no? En este sábado, hablando de volver a la esencia. Creo que la esencia del ser humano es justamente volver a Dios y volver a Dios a través de María es lo que la humanidad está necesitando. Y qué bueno hacerlo cada uno desde sus tradiciones, desde su origen, desde su cultura. María, ustedes en Córdoba, en un ratito vamos a hablar con Rosa también, ¿no? Que nos va a contar su experiencia, pero María los ha unido, ¿no? Aquí en Argentina, ustedes que salieron forzosamente de Venezuela para encontrar un bienestar como familia y como seres humanos, es María que los sigue uniendo, ¿no? Y qué bueno rescatar, Víctor, como vos decías, esos valores que son necesarios reflotar, porque creo que de ahí nos alimentamos. La espiritualidad es nuestra base como seres humanos, seamos creyentes o no, hay una dimensión espiritual en cada uno de nosotros. Y quienes creemos en Dios, como escuchamos al Papa Francisco, no podemos prescindir de la imagen de María. El deseo es que el pueblo de Venezuela se pueda reencontrar con su madre, ¿no? Como decías vos, en forma muy emotiva, me parece que hay un significado muy profundo en lo que estás diciendo, querido Víctor, y hay un significado profundo también en la imagen de la Virgen de Coromoto. La imagen está María sentada con el niño en el regazo, y ahí la vemos, en el centro está Jesús,
Y es Jesús quien toma en sus manos el mundo. ¿No? Es Jesús quien toma en sus manos el mundo. Pero María le está haciendo upa. Y de alguna manera es como que nos presenta al Señor en primer plano, ¿no? ¿Quieren saber qué es lo importante? Como vos decías, ¿quieren saber qué es lo importante? Esto es lo importante. Es Dios, es Jesús. Y está Jesús resguardando de alguna manera al mundo. No sé si esta es la simbología que por lo menos interpreto muy sencillamente desde aquí, querido Víctor. Sí, tal cual. De hecho, digamos, para que la iglesia le dé esta connotación de virgen, de milagrosa, para que se determine lo que ha pasado, las peticiones y las promesas que la gente le ha pedido y le ha dado la Virgen a las personas, hay un estudio que hace la iglesia y obviamente se invitan a científicos que no pertenecen propiamente a la iglesia. Pasa mucho en los casos que estos científicos terminan convirtiéndose también al catolicismo cuando van conociendo las Mm. cosas que van pasando, ¿no? Cuando van entendiendo que en sus estudios totalmente científicos descubren que la explicación es simplemente milagrosa. En el caso de la Virgen de Coromoto es un gran ejemplo. Esta estampita es un pergamino de 2 centímetros de cuadrados, o sea, algo muy Muy pequeñito. pequeña. Sí, y cuando le hacen los estudios, le han hecho estudios varios científicos en varias épocas y tiene vida. Pueden notar Mm, diferentes cosas en esa imagen, a pesar de que la vuelvan a mm, estudiar. Por ejemplo, en los ojos mm, de la Virgen se nota el mapa de Venezuela. mm, Y va cambiando, otras veces muestra otras cosas. O sea, toda la imagen que se puede ver en ese pergamino tiene muchas cosas, tiene incluso en algunas partes, tiene algunas frases que están escritas en idiomas que no son venezolanos, que no son de los pescos, de la tribu indígena donde estaban ellos, que se estima que son posiblemente en latín, posiblemente en arameo o en algún dialecto de la época de María, precisamente. mm. Y otras cosas que llaman mucho la atención. En el caso puntual de la Virgen de Coromoto, lo que sorprende es que, bueno, cada vez que viene un científico nuevo a hacer un nuevo estudio, encuentra algo diferente que no era lo que estaba la vez anterior en esa imagen tan chica, tan pequeña. Entonces, es muy importante que se entienda el valor que tiene para nosotros esta imagen. Está en la Basílica, en el santuario de la Virgen de Coromoto, en Guanare. Las personas le piden por salud, por situaciones difíciles, y luego van y le pagan promesas que se van incluso hasta caminando distancias grandísimas hasta llegar al santuario y por supuesto ahí le hacen oraciones, le llevan obviamente sus ofrendas, flores, frutas, se le hacen cantos. En las otras ciudades, el 11 de septiembre, que es cuando se celebra eh, la fecha de la Virgen de Comoto, se hacen procesiones, se hacen cantos, se hacen bailes. Mm. De Maracay, puntualmente donde yo soy, una de nuestras músicas folclóricas que más nos identifica, los de mi zona, son las que tienen que ver con los tambores. Eh, Mm. y hay un ritmo que se llama el sangueo y por supuesto le compusieron una canción a la Virgen de Coromoto. Cuando yo era niño no sabía que estas cosas existían, me las voy encontrando en el camino y me empiezan a llamar la atención cómo relacionan una música que en principio para mí era una música de fiesta, pero luego voy entendiendo que no, es una música de celebración y que luego termina convirtiéndose en música de fiesta. Por ejemplo, en el caso de la Virgen, más bien es una canción que se celebra sus milagros, que se celebra que nosotros podamos estar allí acompañados por ella y termina más bien siendo más que una música para bailar, una música más bien para celebrar y hasta incluso conmoverse por lo milagroso, por la compañía, por las bendiciones que sentimos al estar junto a la Virgen de Coromoto, de celebrarla siempre. Ahí tenemos después, vamos a tener acceso en un instante a la imagen original, que por allí Rosmina, a quien le agradecemos, ha conseguido para que podamos verla, Víctor. Y mientras tanto, hablando de las peticiones que se le hace a la Virgen de Coromoto, ¿cuál es tu petición para este día? ¿Cuál es tu deseo a la Virgen para esta jornada también muy particular para el pueblo venezolano? Bueno, es muy, muy lindo lo que me permite. Nosotros
siempre obviamente hemos querido que se dé una situación como esta, ¿no? De sentirnos que podemos respirar, que tenemos la posibilidad de sentirnos ya tranquilos, sin ese agobio, ¿no? Y siempre hemos tenido la esperanza, porque donde vayamos hay muchas maneras de entender las situaciones de Venezuela, pero siempre se mantiene esa esperanza de que ese momento iba a llegar. Y entendiendo la noticia con la que amanecemos hoy, eh, lo que yo le pido a la Virgencita en este caso es que nos permita también a nosotros confiar en ella, confiar en Dios, confiar en todas las enseñanzas que nos ha permitido recibir, entender esas enseñanzas, realmente confiar en que si Dios nos puso en esta prueba, en esta posibilidad, es porque realmente tenemos que aprender algo y entonces nuestra mejor respuesta para eso es confiar en Dios, conocerle más. A veces uno dice, bueno, este año nuevo voy a mejorar, voy a hablar un idioma, voy a comprarme un mejor teléfono, un mejor auto, voy a tener mi casa, mi negocio. Yo pediría más bien conocer más a Dios, conocer más de eso que me quiere enseñar, de eso que quiere para nosotros, de aprender realmente a confiar y entender que estas situaciones son difíciles, mantenerme lejos de mi familia que está allá en la incertidumbre, sí, con una esperanza, pero saber que en este momento no sé realmente qué está pasando, bueno, aprender a confiar realmente, saber que Dios, que la Virgen está allí para nosotros, que nosotros estamos acá gracias a ellos y bueno, eso, o sea, sentir que el amor de ellos llega de maneras misteriosas, a veces no las entendemos, pero es amor y así lo queremos recibir, así queremos aprender también a seguirlo recibiendo. De acá, bueno, tener estas posibilidades de comentar esto, de resaltar ciertas cosas que creemos que son importantes y que pues, son buenas que todos las conozcan. Es una buena manera también de agradecerle a Dios, de agradecerle a la Virgen permitirnos llegar y ser lo que somos. Cuando vamos acá a la parroquia y hacemos estos actos y invitamos a la comunidad, no lo hacemos para que, mira lo que hizo Víctor, mira lo que hizo esta persona. No, lo hacemos al final es para que todos podamos estar allí y convivirlo y vivirlo de nuevo. Muchas personas se nos acercan, ay, me acordé tanto cuando nosotros hacíamos esto en Venezuela. Bueno, la intención es que sientas esa misma paz, esa misma tranquilidad en tu corazón de saber que estamos aquí, de que, bueno, hace unos días, hace unos años no nos conocimos, pero ahora estamos aquí y, bueno, Dios nos puso aquí. Y para mí es tan bonito tener a personas como repito, como Joana, como Maricruz, como Rosa, como todas estas personas que formamos parte de la comunidad, que sus familiares, que sus hijos también se acerquen. Para mí es muy, muy, muy importante saber que sí, estamos en otro país, queremos aprender también de las costumbres, de las culturas de este otro país, pero también, bueno, mantener las nuestras, resaltar las nuestras, enseñarles también las nuestras, sobre todo a los argentinos que para nosotros han sido tan hospitalarios, nos han recibido con tanto amor, entonces compartirles estas tradiciones para nosotros también es muy bonito. Compartirles nuestras canciones, nuestras Víctor. comidas, nuestras costumbres, es muy lindo también esto. Qué hermoso. Víctor, queremos agradecerte de corazón este hermoso intercambio de hermanos, ¿no? Porque en definitiva, todos quienes estamos ahora unidos en la radio nos sentimos una comunidad grande, una patria grande junto a ustedes. Así que muchas gracias por tu sentir y muchas gracias por tu presencia hoy en este día particular en Radio María. Por favor, muchas gracias. El agradecido soy yo y por favor, también gracias a ustedes, a todos los argentinos por recibirnos con tanto amor, por permitirnos también estar aquí en su país y ser parte de esta comunidad y hacer algo también que la comunidad siga creciendo. Nosotros siempre compartimos estas experiencias con los que no están acá, con los que están en otros países, con los que están en Venezuela, con mucho orgullo, con mucha felicidad, con mucha satisfacción de saber que somos aquí bien recibidos y que compartimos mucho amor, que hay muchas cosas en común, hay muchas cosas que de pronto no coincidimos, pero sin embargo nos sentimos que estamos entre hermanos, que para nosotros los argentinos, los cordobeses son increíblemente geniales, son lindas personas. Yo me siento como que estuviese en Maracay por esa cercanía, por esa calidez con la que convivimos acá con todos. Entonces, el agradecido soy yo infinitamente con usted. Muchas gracias y que Dios le bendiga por esa hermosa labor. Bendecido año, Víctor.
Muchas Igualmente. gracias, gracias Víctor, muchas gracias Víctor Tobar de la comunidad en Córdoba, de venezolanos. Vamos a hacer, Diego, una pequeñísima pausa musical porque nos está esperando Rosa allí, una pequeña pausa musical y ya estamos de vuelta